Quiero agradecerles a todos y a todas por estar acá en este ciclo que se llama Dirigentes Históricos del Movimiento Peronista. En esta oportunidad vamos a introducirnos en la figura de la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Eh, Tiene una particularidad, Cristina, que es que la tenemos en la actualidad y la podemos escuchar con frecuencia, con lo importante y con lo lindo que es eso, ¿no? Pero bueno, no quiero explayarme mucho más sobre su figura porque para eso tenemos de invitada a nuestra compañera Victoria López. Victoria es candidata a concejala por el Frente de Todos en Lomas de Zamora. También es responsable de la formación de la Cámpora de Lomas de Zamora. Bueno, Vicky, Victoria, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien ahí? Perfecto. Genial, buenísimo. Eh, Bueno, bueno, nada, si les parece, no sé si ya arranco. Eh, Dale, sí, Vicky, sí, sí, ya puedes ir arrancando, acá estamos prestando atención. perfecto, perfecto. Nada, la verdad es que, bueno, como decías vos, es un poco quizás complejo hablar de Cristina porque es una figura tan contemporánea a nosotros que quizás no aplica lo mismo a una figura histórica en la que vos haces como todo un repaso de su biografía, ¿no? Yo un poquito voy a comentar algunas ciertas cosas como para ponernos un poco en contexto de lo que fue su historia quizás previa antes de ser la presidenta de los argentinos. Eh, pero también me gustaría, a lo que quiero ir es un poco a hacer un análisis de Cristina como acontecimiento, ¿no? En esto me basé en una nota, un recuento que hace Damián Celsi, que también es un compañero de la Cámpora, hoy intendente de Burlingame, pero él hace un análisis que me parece muy piola y que me parece que está bueno para compartir en la militancia sobre abordar a Cristina como un acontecimiento histórico, ¿no? Como digo, en esta contemporaneidad nuestra de tomarla como la figura histórica que es, ¿no? No solamente como nuestra conductora, sino como la relevancia que tiene a nivel regional y como la conductora y la dirigente más importante de nuestro siglo. Pero bueno, primero quería arrancar por eso, ¿no? Como un pequeño quizás recuento de la vida de Cristina. Bueno, ella obviamente como saben nació en La Plata en el 53, actualmente tiene 68 años, aunque no lo parezca. A mí la verdad es que cada vez que pienso en su edad me sorprende porque para mí Cristina es eterna. La verdad es que lo van a notar a lo largo de esta conversación que vamos a tener, que yo no puedo ser para nada objetiva con Cristina. La verdad es que me despierta una admiración, creo que la compartimos la mayoría de los compañeros, una admiración profunda a lo que ella es. Pero bueno, nació en La Plata, cursó sus estudios primarios, secundarios, universitarios, obviamente también en La Plata. Allá es en la universidad, donde empieza a militar en el frente de agrupaciones Eva Perón, que después se fusiona con la Federación Universitaria por la Revolución Nacional, que es donde militaba Néstor, y constituyen la Juventud Universitaria Peronista de la Universidad de La Plata. Ella conoce a Néstor, quizás uno de los hechos más, aunque históricamente en lo que tiene que ver con la política misma, quizás es algo un poco, un detalle que puede pasar como menor, pero la verdad es que creo que en la historia, y ahora cuando hablemos de Cristina va a haber muchas veces en las que vamos a hablar inevitablemente de Néstor, porque no se puede escindir la figura política de Cristina de la figura de Néstor. Como compañeros en esa construcción de un proyecto nacional, no se pueden separar, entonces termina siendo un hecho casi a lo que tenemos que agradecer, ¿no? La historia que haya cruzado esas dos personas, a Néstor y a Cristina, en esa primavera del 74. Bueno, ellos después se terminan casando, se mudan a Citibel y militan juntos. Ninguno de los dos participa de la lucha armada. Cristina ya había dicho en algunas entrevistas que no estaba de acuerdo con ciertas
ideas y acciones de los grupos revolucionarios. Hay algunos videitos que están dando vueltas por ahí que está piola si los quieren ver, si los quieren chusmear. Algo muy normal, igual de la época. Cuando arranca la dictadura en el 76, sucede un hecho que en la vida de Néstor y Cristina los marca y marca también el rumbo de su vida política, que es que le dan refugio en esa casa de Citibel a la pareja Gladys de Alessandro y Chiche la Bolita, que Chiche es secuestrado y desaparecido en abril de ese año por la dictadura cívico-militar y acelera una decisión que ellos ya venían meditando, que es la de mudarse a Río Gallegos, de donde es oriundo Néstor. Años después vamos a ver que Néstor hace un homenaje a Chiche la Bolita en su ciudad natal, y después la vimos en marzo de este año a Cristina con Gladys de Alessandro en Las Flores. Hay también un acto muy importante en el que le pegó duro a lo que hoy también seguimos hablando, que es la deuda, ¿no? que contrajeron la familia Macri, y bueno, cómo hacen que nosotros, como siguen haciendo que esa deuda la siga pagando el Estado, ¿no? Y siguen escapando de ese crimen de hacerle pagar al pueblo las deudas de sus familias y las deudas que tienen con el Estado. Bueno, se mudan a Río Gallegos. En el 77 nace Máximo, y en el 79, esto a mí es algo que me gusta mucho mencionar porque da nota también de la capacidad y del compromiso de Cristina, que es en 3 años, entre el 76 que se va y el 79, Cristina viaja de Río Gallegos a La Plata, todos los finales para poder rendirlos libres, y se recibe finalmente de abogada. Bueno, la verdad es que es una nota que a mí me gusta siempre mencionar porque da eso, ¿no? La característica de su compromiso y de su capacidad y de esa perseverancia, obviamente apoyada por Néstor y bueno, por su familia. Una vez que se reciben, Néstor y Cristina empiezan a trabajar en el ámbito privado, crean un estudio, el estudio jurídico Kirchner. Ahí empiezan la verdad es que es algo que también está bueno saberlo y mencionarlo, y que para nosotros no tiene que dar ningún tipo de pudor, y es que empiezan a hacer plata. Digo, muchas del capital que ellos tienen a su nombre como familia y de las propiedades y todo eso se va generando en ese transcurrir del ámbito privado durante la dictadura militar que ellos están trabajando, hasta que, bueno, sufren un atentado con una bomba que le ponen en el estudio. Ella también lo cuenta en una entrevista, algo, la verdad es que muy, muy difícil de esclarecer, y que tenía que ver justamente con los momentos turbulentos que ellos estaban pasando. En el 81, la dictadura comienza a mostrar ciertas fisuras y pueden retornar ellos a la militancia y a la actividad política, vuelven a participar en el Partido Justicialista, y ahí arranca un poco este camino y este transcurrir de la transformación que van haciendo Néstor y Cristina, y que los va a llevar finalmente a la presidencia de nuestra nación, que es que abren una unidad básica que es llamada Ateneo Juan Domingo Perón, ahí en la ciudad de Gallegos. Es su primera unidad básica. De ese lugar surge en el 83 el primer registro de Néstor y de Cristina juntos en un acto político. Néstor da un discurso muy contundente, muy fuerte, que da nota de las consecuencias de la interna que se estaban disputando en el PJ por la gobernación de la provincia. Y bueno, en esas elecciones no solo perdieron, sino que van últimos, por la lista que ellos militaban. Ganó Puricelli, que finalmente después, como dato de colores, termina siendo ministro de Defensa y de Seguridad después, cuando Cristina es presidenta. Ellos siguen militando, en el 85 se vuelven a presentar elecciones, pero vuelven a perder, siguen militando, y en el 87, por primera vez en la Argentina, los Kirchner ganan una elección, que es la Intendencia de Río Gallegos, que la ganan por 111 votos, y en el 89, como consecuencia de esa elección, Cristina asume como diputada provincial por la provincia de Santa Cruz.
A partir de ahí, gracias a la intendencia también de Enrique Gallegos, van a disputar en el 91 la gobernación de la provincia, ganan las elecciones, Néstor asume como nuevo gobernador de Santa Cruz y es reelecto en el 95 y en el 99, mientras Cristina es reelecta diputada provincial en el 93 y en el 95. Durante toda la década del 90, esto también está bueno saberlo y tenerlo en cuenta cuando hacemos los análisis de cómo fueron esos momentos hasta que Néstor asume en el 2003 como presidente. Ellos criticaban, tenían una crítica muy dura contra la Casa Rosada, o sea, contra el gobierno de Menem en ese momento. No eran opositores porque obviamente por su cargo como gobernador Néstor mantenía relaciones con el Ejecutivo Nacional, pero no tenían una buena relación y eso se ve mucho en las intervenciones que hace Cristina, no solamente en los ámbitos legislativos, sino también en las entrevistas y en las notas que da en la televisión. Ellos criticaban muy duramente la gestión y el gobierno de Menem y las políticas que impulsaban, y en una entrevista, mismo Cristina dice, y lo asegura, que por ser oficialista no significa que iba a dejar de ser crítica o iba a dejar de señalar las cosas que le parecían que estaban mal, ¿no? Vamos a guardar un segundito, ahí se le conectó, tuvimos un problemita de conexión. Tiene participación en el ámbito legislativo muy extensa, en la que, ocupa distintos cargos muy importantes, dos de ellos que son quizás los que, o uno en particular, que más termina marcando la vida política de Cristina, y lo vamos a ver más cercano a nuestros tiempos, que es que ocupa la presidencia de la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de los Atentados a la Embajada de Israel y al edificio de la AMIA entre septiembre y diciembre de 1999. No sé si ustedes recordarán que creo que es cuando Cristina asume la segunda presidencia, no recuerdo bien cuándo fue, que hay muchos de los legisladores que le ponen cartelitos sobre el atentado a la AMIA, y Cristina dice que ella desde el 94 que viene luchando por eso, que no necesita ningún cartelito para poder hablar del atentado a la AMIA, y tiene que ver justamente con esto, con este cargo que ocupó tan importante y con las investigaciones que llevó adelante, y que obviamente después, en el 2013, con el memorando de entendimiento con Irán, termina siendo una herramienta que terminan utilizando en su contra para, todo lo que ya sabemos que vino después. También ocupó la Comisión Especial Investigadora fue vicepresidenta segunda de la Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos vinculados con el lavado de dinero en la Cámara de Diputados en el año 2000. Nunca andaba con chiquitas, Cristina, eso se puede ver claramente, nunca en cargos tibios, nunca en lugares tibios. Entre sus principales iniciativas de los proyectos de ley, se pueden ver propuestas como retornar a la comisión original de los 5 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy renunció la única mujer de la Corte Suprema, hay que ver, hacer ese seguimiento, a ver cómo va a terminar resultando eso. Tener 4 jueces en la Corte Suprema no es algo que creo que se vaya a mantener, así que hay que ver entre paréntesis, ¿no? Hay que ver cómo sigue eso, porque seguramente es algo que no va a tener hablando mucho tiempo. La trascendencia de la labor legislativa, estableciendo la votación nominal para los proyectos de ley, la derogación de la ley de la reforma laboral, muchísimos proyectos que se llevaron adelante gracias a su impulso, y en el 2003, durante la presidencia de Néstor, representa al país en diversos foros internacionales. En las legislativas del 2005 es elegida senadora provincial de Buenos Aires por Frente para la Victoria, y ahí sí, en octubre de 2007, Cristina se consagra como la primer presidenta electa de la República Argentina, al vencer en primera vuelta con el 45,29% de los votos positivos, y asume el 10 de diciembre de ese año. La verdad es que una victoria contundente que muchos de nosotros recordamos
para lo que significa una primera mujer presidenta. Eso para las compañeras que somos feministas significa, la verdad es que un hecho de suma importancia, porque a partir de ahí es que entendemos que las nenas o nuestras compañeras no desean ya ser princesas o ser reinas, sino que sueñan efectivamente con ser presidentas. La verdad es que la figura de Cristina, una vez que ella asume como presidenta y con esa impronta del acompañamiento de un proyecto popular, es que cambia la figura también de la mujer como protagonista en la historia, ¿no? Algo que ya lo veníamos trayendo de las compañeras, de las sufragistas, de los movimientos feministas, de Eva mismo incluso dentro de la política, pero Cristina, después de lo que fue una época tan marcadamente neoliberal y machista como fueron los 90 y posteriormente los 2000, que Cristina asuma y toma ese rol, significó, la verdad es que algo muy importante, por lo menos para las compañeras que somos del feminismo nacional y popular, ¿no? O de este gran movimiento del feminismo popular, porque justamente eso, termina cambiando el paradigma de lo que es la mujer, que no se calla, que debate, que no es una loca, digamos, sino que se planta con sus... Ahí está, volví. Estoy, ahí va. No sé en qué parte me quedé, pero bueno, nada, Cristina, creo que Cristina como figura presidencial para el feminismo. Anda con un problema de wifi acá, pero me parece que ya estoy bien. Bueno, la verdad es que significó algo sumamente importante, como decía, para nosotras, por ese... Hay una foto que es muy impresionante, que a mí me encanta y que es más simbólica que otra cosa, pero cuando se ven los zapatos de Cristina, está hablando en un acto, tenía una falda y unos zapatos rosas de taco. Ahí va, se me cortó de nuevo. Sí, quedaste en la falda y los tacos rosa de Cristina. Ahí va, bueno, no, nada, que esa foto después si la quieren buscar, la verdad es que es muy imponente y creo que simbólicamente significa mucho también para lo que es su posición, que es ella parada hablando y atrás la fila de hombres sentados escuchándola muy atentamente. Es una foto que circuló bastante en su momento por este simbolismo justamente tan grande que tiene la figura de Cristina para las compañías del feminismo popular. Bueno, entre las principales medidas del gobierno, obviamente, bueno, todas las que ya sabemos, el proyecto de la igualdad, la asignación universal por hijo, digo, políticas públicas que hoy en día quizás nos retrotraemos y las pensamos porque eran políticas que justamente apuntaban universalmente a un sector muy grande de la población, ¿no? Digo, a la sociedad toda, y nos permitía quizás a las militancias poder caminar y hablar con el vecino de otra forma. Digo, hoy en día quizás lo que estamos transitando es políticas públicas que quizás están más sectorizadas, que son más de sostenimiento de la situación que estamos pasando, bueno, obviamente por la crisis, la prepandemia, como decimos que fue el macrismo, y después la pandemia de COVID-19, hoy estamos viendo que se implementan políticas públicas más puntuales, más de sostenimiento, que quizás son más difíciles a la hora de poder tratar desde las militancias, ¿no? Hablando siempre desde el rol militante, de hablar con el vecino o la vecina, ¿no? Para interpelarlo.
lo que tuvo los gobiernos de Néstor y Cristina, que obviamente se dieron en otras circunstancias y en otro ámbito, pero lo que más revalorizamos siempre son estas políticas públicas, esta ampliación de derechos para el gran sector de la sociedad, ¿no? Digo, como para la sociedad toda, y lo que tuvo el gobierno de Cristina como impronta fue eso, ¿no? Políticas públicas destinadas al entero conjunto de la sociedad o un gran amplio sector de la sociedad. También creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, algo sumamente importante. Nosotros entendemos que un país no se puede desarrollar sin ciencia y tecnología. Impulsó todo lo que fue referido a la recuperación de estos científicos que se habían ido. Bueno, una política que también traía Néstor, ¿no? Pero que se habían ido del país en la dictadura y en los momentos de los 90, esta fuga de cerebros masiva que hubo, la política pública de los gobiernos de Néstor y Cristina, y especialmente de Cristina con el ministerio, fue la de poder recuperar a estos científicos para apostar a la construcción de la patria, ¿no? Bueno, también creó el Ministerio de Producción, de Agricultura, de Seguridad, y quizás uno de los también unos puntos más cuestionables y que terminó llevándose la figura de Vudú y que por eso está en la situación procesal que está, y que es la restatización del sistema de jubilaciones y pensiones, un hecho muy importante, sumamente importante y clave en la política de nuestro gobierno, que es nada más ni nada menos que la reestatización de estas AFJP, estas administradoras de fondos y jubilaciones y pensiones, creadas durante los 90 por un proyecto de modificación del régimen previsional en las privatizaciones, dando origen a una de las mayores transferencias, como decía Néstor, de los recursos de las arcas, de los recursos de Estado a las arcas de las compañías privadas de la historia argentina, una fuga de dinero y de capitales inmensa para nuestro país, y que obviamente se vio reflejada también en otras políticas públicas de privatización durante los 90. Impulsó la ley de rescate de las empresas de aerolíneas argentinas y las Austral Líneas Aéreas, adquirió acciones para ambas compañías, restatizó la fábrica de aviones de Córdoba, bueno, una infinidad de cuestiones que no se las tengo que mencionar, muchos las recordarán también, justamente por esta cuestión de que somos contemporáneos a ella y a su gobierno. Un informe de la CEPAL dice que el gobierno de Cristina, que continuó el proyecto político iniciado por Néstor, la situación de la pobreza se redujo de un 21% en el 2006 al 11,3% en el 2009, la segunda más baja de América Latina detrás de Uruguay. La cantidad de indigentes bajó de 7,2 al 3,8%. Cristina se fue en el 2015, bueno, eso vendrá después, pero se fue en 2015 con el salario en dólares más alto de la región, ¿no? Un gobierno que la verdad es que, pese a las dificultades que tuvimos en el 2008 con esta caída de la bolsa a nivel internacional, que pegó muy fuerte en la política económica de Cristina, por la que digo, por la consecuencia de esa caída y de esa crisis económica a nivel global, es que perdimos después las elecciones en 2008, que terminó ganando, si no recuerdan, de Narváez. La verdad es que una campaña vergonzosa, creo que ahí empezamos un poco también con este decremento de la política, del alicate, digo, todas esas cosas que nadie entendía por qué terminó ganando. Tenía un plan y se fue y nadie supo cuál era ese plan jamás. Pero bueno, esa caída de la bolsa y bueno, de las consecuencias económicas es lo que termina siendo la primer derrota del kirchnerismo en las elecciones, que son las legislativas del 2008. En 2009, bueno, Cristina saca la asignación universal por hijo, en 2011 amplía esa asignación, aumenta el porcentaje de PBI destinado a la educación, bueno, muchísimas y muchísimas más. Yo no tengo todas anotadas, pero no las quiero nombrar todas porque si no vamos a estar toda la tarde acá hablando de las políticas de Cristina. Bueno, se continúa con la política de derechos humanos, se promulga la ley de matrimonio igualitario, la única que vota Néstor, una de las que quizás el colectivo de diversidades
a ver, estoy bien, ahí va. La ley de matrimonio igualitario, como decía, una de las más importantes también a nivel de la conquista del colectivo de diversidades, esto que siempre decimos, ¿no? De que la verdad es que la ampliación de derechos para el conjunto de la sociedad siempre se da en un marco de un gobierno nacional y popular, ¿no? Digo, estas leyes que fueron impulsadas por los colectivos de diversidades contaron fuertemente con el apoyo de Cristina, obviamente, y de Néstor, que fue la única ley que votó como diputado. Bueno, en 2009 sanciona la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, digo, eso lo quería nombrar porque quizás es un tema que hoy nos compete o nos hace hablar bastante, ¿no? Después de esta campaña que hemos atravesado con sus errores, con sus problemas, ¿no? Digo, con todo lo que puede llevar a ver en una interna, en una coalición, como puede ser el Frente de Todos, pero que nosotros la verdad es que, pese a las críticas que podemos hacernos a nosotros mismos o al gobierno de las medidas económicas que se pueden haber tomado, y esto de que la gente la verdad es que no tiene problemas para llegar a fin de mes, la verdad es que no se puede negar y no podemos tampoco ser tan autocríticos como para decir que los medios de comunicación no influyen en estas elecciones, o en todas, ¿no? Digamos, no hay en ningún lado se habla del blindaje que se le hace mediático a Macri, por ejemplo, con lo de las últimas acusaciones, ¿no? De las offshore que tiene y el lavado de dinero. Digo, por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me parece, quizás pasó como por alto, pero que después mismo Cristina se lo decía a Victoria Tolosa Paz, como que no diera tanta importancia, pero cuando a Victoria le hacen el reclamo sobre que dice que en el peronismo se garcha bien, ¿no? Como esa frase que tanta polémica despertó, que si uno se pone a ver el video, ve que es una frase dicha en un contexto como suelto, y que mismo los entrevistadores, que son Martín Rechimusi y Pedro Rosenblatt, un poco las llevan a decir esa frase, ¿no? Pero como después, inmediatamente después, todos los medios de comunicación salen a levantar esa frase, y no solamente eso, que digo, podría ser lo menos peor, sino de que empiezan a hablar de lo mal que todos los partidos políticos hacen campaña para los jóvenes, ¿no? Digo, hoy en día lo que se recrimina es que el 30% de los jóvenes no fue a votar, pero fue impulsado por los mismos medios que decían que los partidos no sabían hacer política para los jóvenes, ¿no? Digo, ahí siempre esa manipulación y esa forma de comunicar como para siempre alejar de la política a los ciudadanos y a las ciudadanas, ¿no? Otro hecho sumamente importante del recorrido político de Cristina, ahí mismo como presidenta, son las fiestas del Bicentenario, que se hacen en el 2010. Ahí Máximo, en una entrevista que le hacen, creo que es para el documental de Néstor, él dice, ¿no? Que cuentan que la gastaban, ¿no? Como a modo... Vamos a esperar un segundito que hay un temita con el Wi-Fi. Perdonen, no sé qué le pasa. Si no, ahora me conecto de última desde el teléfono para ver si ahí funciona mejor. Hacemos un intento más y no me conecto desde el teléfono y seguimos. Y la seguimos con datos. Pero bueno, hablaba de esto, ¿no? De que como Máximo decía, como que la gastaban en buenos términos, sobre que estas fiestas del Bicentenario eran tan importantes para ella, y que después, una vez finalizado que si no, ustedes no sé si recuerdan, la verdad es que fue un acto impresionante, creo que jamás visto en nuestra historia, y eso es lo que, a lo que voy a ir al final, que es donde quiero que nos concentremos, que es la capacidad de Cristina para crear hechos políticos de una contundencia masiva, impresionante y popular, jamás vista en la historia de nuestro país. Pero que ahí Néstor, cuando es que finalizan esos actos, dice, los quebramos culturalmente, ¿no? Ahí cómo se marca
esta política de Cristina de cómo deja marcado en todos esta construcción del Bicentenario, el 25 de mayo, de lo importante de nuestros actos, de una fiesta realmente federal y popular, ¿no? Las calles inundadas de gente, de vecinos y vecinas de todos los estratos sociales, de todos los barrios de la ciudad, de la provincia, y mismo que venían de otros países. Un hecho, la verdad, es súper importante y que nos marca y nos marcó. El sol con blanco te mata los ojos. La política cultural de Cristina, digo, mismo, muchos como arengando justamente esto, que la cultura no es nada más que una cuestión artística, sino que tiene que ver con la construcción de sentido y de la importancia de la construcción justamente para la transformación, ¿no? Bueno, después más adelante lo vamos a ir viendo más, pero la política cultural de Cristina es de línea, es sumamente... marca lo que fue también el gobierno de Cristina, bueno, con toda la TV pública, Paca Paca, ¿no? Digo, después lo vimos en los dibujitos, ¿no? En el samba, como estos pibes y estas pibas, que mismo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí en lo particular me pasó que, por ejemplo, un chico, una amiga me contaba que su hijo celebró su cumpleaños disfrazado de San Martín peleando contra los realistas, ¿no? Algo jamás que no lo veías, mismo yo en el colegio no se veía esa historia de los hombres, de los patriotas, como hombres casi héroes y no humanos, ¿no? Como estos hombres, encima estos hombres nada más, que hacían hechos puntuales, históricos, y que la historia era eso, ¿no? Como puntos unidos por líneas casi invisibles, y lo que Cristina nos vino a traer con su política de Estado, porque al fin de cuentas es una política de Estado y una política de educación, demostrarnos la historia hechas por hombres y mujeres de carne y hueso que dejaban y entregaban su vida por la construcción de un proyecto, ¿no? Digo, y esto es algo que se va a marcar constantemente en los discursos, no solamente de Néstor, sino de ahí va. Yo por las dudas cuando veo el relojito como que está medio así, paro. Y cuando veo que todos empiezan a mover, sigo hablando. Bien, bueno, en el 2010, en octubre de ese año, del bicentenario de este hecho tan importante, sucede quizás el momento más triste para los que militamos el Proyecto Nacional y Popular, y que seguramente y definitivamente lo fue, el hecho más triste en la vida de Cristina, que es la muerte de Néstor, la pérdida de su compañero de toda la vida. Creo que fue un hecho que nos marcó a todos como pibes, como militantes, ¿no? Digo, quien había logrado que nosotros volvamos a creer en la política como una herramienta de transformación, el que había creado estos presidentes militantes, ¿no? Estos presidentes cerca del pueblo. Lo que siempre se decía de Néstor es que él estaba al lado del pueblo. Lo primero que hizo cuando asumió fue ir a una reunión de docentes, un paro de docentes, una reunión, hablar con los docentes por la situación que estaban pasando, y esa política es algo que se mantuvo a lo largo de toda su presidencia, y definitivamente para nosotros fue una pérdida enorme. Hay una canción que tenemos nosotros con los pibes en la orga y que creo que representa mucho también de lo que le pasó a Cristina después, porque esto de que con Néstor en el cielo, Cristina es la conducción, ¿no? Digo, y ahí también termina siendo toda una acumulación del capital político para Cristina y todas las decisiones sobre Cristina, y cuando sucede ese hecho con Néstor y finalmente después, bueno, situaciones que se vienen sucediendo, nadie estaba seguro de si Cristina se iba a presentar o no a elecciones, no sabía qué iba a pasar, y efectivamente Cristina, por voluntad popular, como dice ella, ¿no? Ella dijo, siempre he llegado a todos los cargos, siempre que he llegado a todos los cargos lo he hecho sometiéndome a la voluntad popular, y es así como ella finalmente decide y anuncia que va a buscar su reelección en 2011,
que termina ganando con el 50,21% de los votos, siendo primero la precandidata más votada con ese porcentaje, y después finalmente gana las elecciones en octubre con el 54,11%, una diferencia de 8 millones de votos con la segunda fuerza, y se imponen 23 de las 24 provincias. Un momento, la verdad es que lo que mismo... Vamos a esperar un ratito que ya se Ahí escucha. va, ahí va. Perdón. Si no me conecto desde el celu y vamos con el celu, quizás es más sencillo. Mientras me voy conectando. Pero lo que iba es esto, ¿no? De esta acumulación política y todo lo que Cristina logra, pues se puede hacer ahora con el Frente de Todos, ¿no? De la discusión las cartas y todo lo que hemos visto, de proponer a Alberto como presidente. A ver. ¿Ahí se me escucha? Ahí va. Ahí no se me va a cortar, seguro. Ahí estamos. Ahí va. Nada, todo este capital político que termina construyendo Cristina, con todo este recorrido, ¿no? De ser siempre disruptiva, de siempre afrontar cada uno de sus cargos y cada uno de sus responsabilidades, con esta fuerza que la caracteriza, es, hoy en día lo que la convierte, y es acá a donde, con este recuento un poco de la biografía de Cristina que quiero llegar, que es esto que Damián Celsi habla como Cristina como un acontecimiento de la historia, ¿no? Un acontecimiento político al cual, a través del cual podemos pensar. Esto quizás es lo que más me interesaba cuando los pibes me hablaban sobre esta charla y me hacían la invitación para esta charla. Lo vi por ahí que estaba Iván, los chicos de Sociales Grandes, a los que les mando un abrazo grande, y la invitación obviamente gracias a ustedes, Emma, por invitarme acá, pero lo que más me interesaba de que podamos hablar, yo como responsable de formación de la Cámpora Lomas, creo que un poco la formación no solamente se da que la adecuo, no es que no estoy en contra, yo soy estudiante universitaria y creo que hay que leer la historia y hay que formarse en términos históricos, en términos académicos dentro de lo posible, porque si las universidades públicas y las universidades del conurbano están ahí, es para que nosotros, quienes somos de los barrios, vayamos a esos lugares y los hagamos propios, pero además creo que la formación también pasa un poco por el debate y el compartir entre compañeros y compañeras, y hacer estas apreciaciones en conjunto, ¿no? Y a mí me gustaba que podamos hablar de esto, de Cristina como este gran acontecimiento, como este gran hecho de la historia. Además de reconocer, ¿no? su importancia histórica, su importancia política, esto de ser la conductora y la dirigente más importante de nuestro siglo, y que seguramente va a seguir creciendo, ¿no? Va a seguir siendo importante a lo largo de los años, pero está bueno, y lo que propone un poco Damián Celsi es considerar su praxis, sus palabras, sus pensamientos, sus enunciados, como un alcance teórico, ¿no? Como algo más que simplemente escuchar a Cristina, sino empezar a comprenderla y a observar su literalidad y empezar a comprenderla y a pensar a partir de esos enunciados que hace Cristina. Y hay un ejemplo que me parece muy bueno y que da para discutir y debatir, me parece, que es esto que ella dice en su último discurso, cuando tiene que dejar la presidencia el 9 de diciembre de 2015, que habla de que ella dice, en cada uno de ustedes hay un dirigente, ¿no? En cada uno de los 42 millones de argentinos tienen un dirigente adentro.
Si nosotros nos ponemos a analizar esta frase, y es un poco lo que propone Damián, más allá de pensar en Cristina y en quererla y en que todos somos fanáticos de ella, ¿no? Sino pensar en Cristina como un acontecimiento como puede haber sido Perón o Evita, ¿no? Piensa en, bueno, ¿qué significa esto de 42 millones de dirigentes? No es más ni menos que la decisión, porque la dirigencia no se da únicamente, no brota de la naturaleza, sino que es la decisión de llevar adelante, ¿no? Una idea, de conducir, de dirigir. Habla de esto, ¿no? 42 millones de dirigentes. Y esto lo remarcaba porque dice, bueno, quizás se puede pensar que Cristina no lo quiso decir, digo, lo tiró y lo dijo por una cuestión del momento. Máximo dice que fue uno de los discursos más importantes de la vida política de Cristina, ¿no? Ni más ni menos que dejando la presidencia cuando se venía la oscuridad del macrismo, ¿no? Y entregando y hablándole a su legado político y a esos millones de argentinos que la despidieron en la plaza. Ahí hay una frase que se suele decir mucho de que el municipio, por ejemplo, es el primer mostrador del Estado, ¿no? El lugar donde el común de la sociedad va y se atienden demandas, ¿no? El Estado municipal atendiendo demandas, poniendo obviamente al pueblo en lugar del demandante, o mismo si se lo quiere pensar desde una lógica más de la ciencia política, del cliente, ¿no? Esta cuestión más relacionada a lo privado, perdón. Y a la dirigencia en el lugar de la respuesta, ¿no? Como del otro lado del mostrador. Entonces, la política dentro de esa lógica sería el satisfacer las demandas de la sociedad. Laclau dice, bueno, un escritor, un teórico muy importante para la ciencia política, que la política consiste en articular demandas insatisfechas de las mayorías populares. Y en ese caso, bueno, en el lado del mostrador se reciben las demandas individuales desagrupadas de esta sociedad o esta mayoría popular que va y demanda en ese mostrador que es el Estado. Y ahí parte lo interesante, ¿no? ¿Qué significa 42 millones de dirigentes? Si los dirigentes están del lado del mostrador, del otro lado del mostrador. Significa una militancia o una organización entera, una sociedad entera detrás del mostrador, no solamente recibiendo las demandas, sino respondiendo ante ellas, ¿no? Todos somos, lo que Cristina hace cuando dice que ella busca que haya 42 millones de dirigentes, lo dice también en el mismo discurso, hablando que lo más grande que le pudo dejar al pueblo es el empoderamiento popular, ¿no? Entonces, porque en definitiva, ¿qué es entender las demandas y buscar 42 millones de dirigentes y generar las políticas públicas sin justamente empoderar al pueblo? Sin hacer eso, la racionalidad nos diría que es más ni menos que despolitizar, ¿no? Solamente solventar las demandas y dejarlo ahí, ¿no? Atender las demandas y empoderar al pueblo es una forma de generar política, y al mismo tiempo también, que es lo que un poco busca traducirse si es, bueno, buscar militantes. El buen Estado ya no es en un sentido burócrata, el que solo atiende las demandas insatisfechas de la sociedad, sino aquel que es capaz de crear militantes, ¿no? Entonces, habla de Cristina desde este lugar, ¿no? Como que el buen gobernar es generar militantes. Es una idea que la verdad es que es bastante interesante, obviamente es algo que él esboza, y obviamente yo se los traigo acá para este debate porque me parece muy interesante el hecho de pensar a Cristina, de la literalidad de las cosas que dice Cristina, pensarlas en favor de qué es lo que nosotros podemos pensar, porque Cristina no necesita una traducción, Cristina dice lo que dice, no necesita que nadie de nosotros la traduzca, sino como militantes, nosotros mismos, pensar qué podemos pensar y sobre todo hacer a partir de lo que dice Cristina. Otro ejemplo, ¿no? Otra frase
en la que podemos también podemos hablar un poco de esto, es esta expresión de que la patria es el otro, ¿no? Cristina ahí también hace también un análisis sobre, bueno, cómo es entendida incluso hasta la nacionalidad, ¿no? Porque lo nacional siempre se entiende en nosotros, en lo nuestro, ¿no? En una comunidad, digo, entendida como lo cercano, y en cambio Cristina, cuando dice que la patria es el otro, lleva a la patria a justamente eso, un otro, un extraño. Ella no dice la patria no es uno, la patria no soy yo, la patria no somos nosotros, la patria no somos todos, sino que dice la patria es el otro, ¿no? En vez de todos los ejemplos que ella podría haber usado, esto de la patria es el que tengo al lado, la patria somos todos, la patria somos nosotros, la patria es uno. No, Cristina dice, la patria es el otro, ¿no? Como este hecho también un poco revolucionario en el sentido de lo teórico y de lo que pensamos a partir de Cristina, del nacionalismo a partir del otro, ¿no? Esta nación que se entiende con el otro, con el lejano. Y ahí, digo, lo que nos hace pensar y estas frases que tira Cristina, ¿no? Como el contrato de la ciudadanía responsable, que eso también lo dijo antes de la creación del Frente de Todos, unidos y organizados, ¿no? Esta frase tan usada incluso para quienes se identifican con el gobierno nacional de Néstor y Cristina y apoyan este proyecto, pero quizás no militan organizadamente, igual aún así logran a partir de ese precepto organizarse, a partir de el unidos y organizados de Néstor, de Cristina, y el capitalismo anárquico financiero, ese discurso increíble que da cuando habla de que el capitalismo que vivimos hoy no es capitalismo, porque ni siquiera se habla de una producción y de una demanda y de una oferta, sino que directamente es el anarquismo total de la especulación financiera de los grandes poderes, cuando habla de que nos desorganizaron la vida con Macri, ¿no? Esta capacidad, y creo que es esta capacidad de Cristina de crear mística también a través de las cosas que ella dice, ¿no? Algo que quizás en estos momentos resultó tan difícil, o que muchos sentimos, algo que se decía mucho, por lo menos a mí en lo personal, transitando quizás esta campaña como candidata, de escuchar, no, bueno, nos falta mística, ¿no? Nos falta la mística, nos falta la calle, nos falta, y que efectivamente sí faltaba, pero además creo yo también que es esta sensación de querer siempre escucharla a Cristina, o querer escucharla quizás a quienes son sus referentes quizás más cercanos. A mí me pasa también mucho con Máximo, ¿no? De querer escuchar esta mística también, esta capacidad de construir la oratoria para hablarle a los vecinos y las vecinas de una forma sencilla, porque estas frases, digo, esto de la patria es el otro, nos desorganizaron la vida, unidos y organizados, no son frases de una extrema complejidad, sino que son totalmente sencillas, una síntesis de lo que son nuestros principios, nuestros valores, nuestras convicciones, como movimiento nacional y popular, sintetizadas en frases que las puede comprender cualquiera, ¿no? Y que las podemos debatir entre nosotros, las puede comprender cualquier vecino y vecina, y es a partir de ahí, ¿no?, que también se hace carne esta frase de los 42 millones de dirigentes. Esta forma de hablarle a la gente para que el pueblo se politice y que pueda debatir y que pueda inmiscuirse en la política como en la herramienta de transformación. Por eso habla justamente de esto, ¿no? Dentro de la filosofía contemporánea, Cristina como un acontecimiento, un suceso que rompe la cadena de causalidad, de la normalidad, de la previsibilidad, y tiene la fuerza de abrir un mundo nuevo, formar una nueva lógica y una nueva praxis. Esa es la definición que da Celsi de acontecimiento, y creo que se adecúa muy bien a la figura de Cristina, ¿no? Y ofrece esto, para terminar justamente como propuesta, que es este pensamiento militante, de poder pensar a Cristina, porque si también nos ponemos a ver, es algo que hasta incluso lo hace ella misma, cuando escribe sinceramente, ¿no?
Digo, no hay mucho, más que quizás algunos libros, está el libro de los patios militantes también, pero es toda una recopilación de los discursos de Cristina. Digo, no hay una construcción teórica militante de la figura de Cristina, más allá de los libros que sí se pueden haber escrito, más en un sentido más crítico, más periodístico de Cristina, porque obviamente yo creo que tiene que ver mucho con su contemporaneidad, pero también esta propuesta o este ofrecimiento a la labor militante de poder construir una teoría también en base a lo que, o a pensar a través y hacer a través de lo que dice y hace Cristina. Hay nuestra compañera Daniela Vilar, creo también un poco, no haciéndolo en este sentido, pero haciendo un poco de alusión a eso, se me viene ahora a la cabeza, y ella en determinado momento dice, bueno, cuando no sepamos qué hacer, para dónde ir, ¿no? Que estamos medio perdidos, que a veces puede pasar, ¿no? Digo, en toda la vorágine, estar medio perdidos, medio desencajados, bueno, mirar qué es lo que hace Cristina, qué dice Cristina. ¿En dónde está? ¿Qué está haciendo? Bueno, es ir por ese lado, ¿no? Digo, de pensar a Cristina no solamente como nuestra conductora, y digo, sino tomarla como lo que realmente es, un personaje histórico y un acontecimiento histórico fundamental de nuestro siglo, con el que han construido a través de Néstor, ¿no? Y otros presidentes una construcción regional de un movimiento popular, digo, lo que fue el UNASUR, el Mercosur, esto que se hizo ahora con las vacunas, digo, el poder establecer relaciones internacionales para que nuestro país pueda llevar adelante la campaña de vacunación más importante de nuestra historia, ¿no? Todo eso sabemos más allá de las gestiones del gobierno de Frente de Todos, pero obviamente tiene que ver con una responsabilidad de Cristina en el tratamiento internacional y en el debate con otros mandatarios, ¿no? Bueno, dice Celsi eso, ¿no? De pensar, que Badiou dice que pensar es pensar bajo la luz de un maestro, y lo que nos invita es a pensar bajo la luz de Cristina, ¿no? Tomar esa nueva osadía de militar, vivir y pensar a través de Cristina, no en un sentido fanático, sino en lo que es la estadista más importante de nuestra historia, la estadista más importante de nuestro siglo, después de Perón y de Evita, ¿no? Y en ese trasvasamiento generacional de nuestro movimiento. Y por último, quería cerrar con un textito nada más que voy a leer, chiquito, pero es algo más simbólico, más romántico, pero que a mí me parece que la representa muy bien también, que es de Sergio Pato Urribarri, que lo dice el ex embajador de Argentina en Israel, que lo dice en el libro del Topo Devoto, y él cuenta, cuando Néstor murió pensé en Cristina. Rápidamente me vino a la mente una imagen de ella que me regaló el mismo Néstor. Y así la guardo, porque la pinta de cuerpo y alma. Néstor me llamó, creo que fue en marzo del 2009. ¿Te podés venir a Olivos? Quiero charlar con vos. La cuestión de fondo era hablar sobre el armado de las próximas elecciones. Era la hora de la siesta, nos sentamos en el living, 2 sillones, una mesita ratona. Me sirvió el café, él se tomó un té. Gusti quiere volver al espacio con un par de legisladores provinciales. ¿Qué te parece? Arrancó. Mirá, Néstor, le dije, no me pidas que te diga que me gusta, pero entiendo que a vos te sirve para el Armado Nacional y sabes bien que soy un soldado y que vos conducís, así que no se habla más. Él se rió, dejó la taza, se inclinó con los codos sobre las rodillas, me miró y me confió. Ulri, yo vengo y voy y vuelvo a muñequear. Aprieto, aflojo, vuelvo a ir, vuelvo a venir. Pero te confieso algo. Cristina va, siempre va y no vuelve nunca. No te olvides de eso. Así que nada más. Bueno, nada, Vicky, la verdad que muy bueno. Nada, quería agradecerte por darnos la oportunidad de aprender y generar este tipo de charlas que son tan importantes para la militancia y para la formación. También quiero resaltar lo importante que son estos ciclos formativos para todos y para todas, porque nos va a permitir elevar el debate y la discusión. También nos va a dar un panorama mucho más amplio y más claro de la coyuntura, de la historia, pero también de lo que viene. Y en eso quiero hacer hincapié en la participación como militantes de todos y todas en las próximas elecciones a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, pero sobre todo a nivel gremial, porque se acercan las elecciones en nuestra línea y nada, debemos
debemos estar firmes en esa militancia, en esa participación como sujetos políticos que somos todos y todas. Así que nada, desde esta comisión de formación y cultura de la agrupación peronista Lista Verde, quiero decirles que estamos seguros y no tenemos ni una duda que este es el camino de crear estos espacios de debate para seguir contribuyendo a nuestra formación. Así que te quiero agradecer a vos y a todas y a todos los compañeros que están acá, porque realmente es muy importante para nosotros este primer ciclo de 10 charlas que fue, y este es el final. Gracias, No, Vicky. gracias a ustedes, la verdad es que los recontra felicito por haber llevado esta larga, este largo ciclo de charlas de estos personajes históricos tan importantes para nosotros, estos compañeros y compañeras, al fin y al cabo, tan importantes para nuestra historia, para nuestra doctrina. Digo, es fundamental siempre formarnos. Es quizás un debate que a veces tenemos mucho dentro de las militancias, porque nosotros, digo, más allá del ámbito, ¿no?, en el que transcurramos, nosotros sabemos y entendemos que la política se mueve fundamentalmente con el territorio. No hay otra forma de hacer política que no sea con los compañeros y las compañeras, y con los vecinos y nuestras vecinas, o nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, en el ámbito que sea que nos movamos. Pero la formación es fundamental para poder entender el mundo. Digo, Cristina ya lo decía, lo dijo una vez en el lanzamiento, si no me equivoco, de Fines, cuando fue el lanzamiento del Fines, lo dijo, ¿no? Esto de esta capacidad de poder comprender el mundo, para poder saber de dónde venimos, no cometer los mismos errores y planificar qué es lo que queremos hacer, ¿no? Poder ponernos estos objetivos a corto, mediano y largo plazo para poder construir realmente una transformación. Y eso lo vamos a hacer nada más nada menos que con formación. Esa es nuestra responsabilidad como militantes. Cada uno tiene esa responsabilidad colectiva e individual, porque también es muchas veces sentarse a leer y escuchar. Digo, nosotros somos, o por lo menos yo lo entiendo así, que lo dijo Néstor, somos cuadros políticos. Cada uno de nosotros como militantes, sea el lugar que ocupemos, somos cuadros políticos que tenemos que estar preparados integralmente para poder ocupar el lugar que sea que nos toque ocupar, pero que lo podamos asumir con responsabilidad y con compromiso para la transformación. Ningún lugar dentro de la militancia es menor. No hay militancias de segunda, no hay militancias de primera. Digo, todos somos militantes, todos somos importantes en este proyecto, somos imprescindibles en este proyecto y en esta construcción. Así que gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que fue un desafío hablar de Cristina, porque digo, se pueden hablar un millón de cosas. En un momento pensé, bueno, podemos agarrar un discurso, podemos agarrar un hecho, pero la verdad es que eso también es lo que tiene la vida de Cristina y la vida política de Cristina, que es muy interesante para seguir profundizándola, y de que cada uno pueda en esto, ¿no?, de pensar a través de Cristina, de poder seguir profundizando en su figura, porque de cada hecho, y lamentablemente muchas veces digo, lo hemos padecido, ¿no?, se desprende todo un abanico de ideas, de pensamientos, de cuestiones históricas, ¿no? Digo, no sé, lo del atentado a la AMIA, podemos estar 2 horas hablando, podemos estar hablando 2 horas de la deuda de FMI, podemos estar hablando 2 horas de los medios de comunicación. Digo, en cada hecho y cada cosa que se ha bancado Cristina, es también nuestro compromiso y nuestro deber con ella, ¿no? Digo, se ha bancado y ha resistido y no ha claudicado ante los peores ataques contra su familia, contra su marido, contra ella misma, ¿no? Contra el pueblo, que creo que es lo que a ella más le importa. Digo, no podemos decir que no, porque no hubiera dado todo lo que dio si no fuera que realmente tiene amor por su pueblo y por su patria. Entonces es un poco también el poder formarnos en ocupar los lugares que tengamos que ocupar, hacerlo con responsabilidad y hacerlo con compromiso. Es nuestro deber o nuestra obligación para poder devolverle a la compañera todo lo que hizo por nosotros, y que en definitiva este movimiento político, este proyecto político de país y de región y de esta patria grande que soñamos, no se puede terminar con Cristina, ¿no? Digo, yo resaltaba al principio la edad de Cristina, que tiene 68 años,
en algún momento, por acción de la naturaleza, por esta injusticia biológica, en algún momento Cristina no va a estar, y no es nuestra responsabilidad que Cristina siga siendo como fue Perón, como es Evita, como es Néstor, que Cristina siga siendo esa figura histórica, ese acontecimiento de la política que tiene que seguir para nuestros pibes y a lo largo de los años para poder asegurar la continuidad de este peronismo, que es al fin y al cabo nada más ni nada menos que este peronismo, este movimiento del pueblo argentino. Así que muchas gracias a ustedes y cuando quieran a disposición para seguir encontrándonos. Seguramente te vamos a estar llamando y nada, te agradezco a vos por el final que le diste, que firmo al pie y nada, agradecerles a todos y a todas por estar acá porque el compromiso es fundamental para poder seguir transformando. Hasta la próxima.